empezar a ustedes mismos disminuir los riesgos. Y si fuese realmente necesario transfundir a este paciente, pues ya saben también de cuánto vienen las presentaciones, cuánto corrige cada presentación, cuál es la dosis de cada presentación y sobre todo los efectos adversos que podrían esperar ante una transfusión sanguínea, que muchas veces creemos que es muy inocua, ¿no? Creemos que es muy benigna, pero recuerden que hay que al menos observar al paciente las 6 siguientes horas, y yo diría que hasta las 24 horas siguientes de la transfusión, ¿no? Pero generalmente las respuestas más severas se dan en las primeras 6 horas de transfusión de hemoderivados, entonces siempre muy atentos. Y si no van a estar ustedes, al menos reportarlo a un colega, a alguien que nos apoye y que esté mirando al paciente, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, chicos, yo les agradezco mucho su tiempo. Hola, Nara. Sí, sí, doctora. Quería saber, o sea, ¿cuál sería el manejo? ¿Qué deberíamos hacer si el paciente reacciona mal a una transfusión? O sea, como hacer una reacción de rechazo. Mira, generalmente cuando nosotros tenemos, para empezar tendrías que valorar cuál es la reacción de rechazo, ¿no? Generalmente estás hablando de anafilaxia, por ejemplo, ¿no? Tendrías que hacer un manejo de anafilaxia dependiendo de lo que, bueno, no es de lo que tengas a la mano, en realidad tendrías que aplicar el uso de epinefrina, por ejemplo, adrenalina, porque estás hablando de un shock anafiláctico, corticoterapia, soportes, soporte de hidratación, y obviamente tratar de revertir esa respuesta inflamatoria exacerbada que se ha dado ante la recepción de esta medicación o de esta transfusión, ¿no? La idea es que no solamente trates de revertir la respuesta, sino que trates de evitar a toda cosa que los órganos empiecen a fallar, ¿no? El paciente entra en disfunción multiorgánica. Es por eso que aquí viene o entra a tallar tu monitoreo, los soportes vitales que vaya a requerir en ese momento, si es que llega a requerir drogas vasopresoras, si es que además llega a requerir hidratación importante porque estás monitoreando la diuresis y ves que la diuresis no está siendo efectiva. Pasarlo también a una unidad de monitoreo, como una unidad de cuidados intensivos, porque tú puedes aplicar las primeras medidas de acción, como te menciono, pero luego el paciente requiere ser monitoreado. Entonces, ya ahí entran a tallar tal vez más especialistas en el equipo. Pero de primera instancia, ver si es una reacción anafiláctica, aplicar esas medidas. Y si más bien tú ves que el paciente entra en un cuadro de insuficiencia respiratoria, obviamente también aplicar medidas generales. Dependiendo de qué tan severa sea la insuficiencia respiratoria, brindarle un soporte oxigenatorio o un soporte ventilo oxigenatorio. Si tú ves que esto condiciona que el paciente requiera ser intubado y estás en capacidad de hacerlo, pues lo puedes hacer. Pero si no, es tratar de llamar lo más tempranamente a la unidad de cuidados intensivos para que te apoye con eso. Obviamente, mientras eso ocurre, te tienes que dar medidas generales. Tienes que dar soporte oxigenatorio, el mejor que tengas a la mano. Recuerda que estos soportes no solamente dan oxigenación, sino también dan un flujo determinado. Puedes tener soportes de alto flujo, de bajo flujo, ya dependiendo de cómo evalúes al paciente en ese momento. Y obviamente también aplicar las medidas generales, monitoreo, hidratación, medir el balance, ver la función renal, ver la función cardíaca, ver presión arterial. Entonces, obviamente estás ante un cuadro que va a generar hipoxia. Eso sí lo tienes que tener muy en cuenta. Tanto el trali como la sobrecarga generada por transfusión te va a generar cuadros de insuficiencia respiratoria que te llevan a la hipoxia. Entonces, básicamente manejas una insuficiencia respiratoria aguda. Y luego, obviamente, o en el interín, ya viene el especialista de UCI para poder llevar al paciente a un ambiente en el cual vaya a ser monitoreado y darle el soporte necesario, ¿no? Pero de primera instancia eso. El ABCDE que les hemos enseñado durante todo el ciclo, es muy importante que no lo olviden porque si bien es cierto este tema, de repente no lo van a ver con frecuencia, o etcétera, si es que se llegan a topar con un paciente que de repente reacciona mal ante una transfusión, lo que van a tener que hacer es aplicar su ABCDE. Y eso es básico para cualquier condición. Son condiciones, lo que les hemos tratado de enseñar durante el ciclo precisamente es el manejo de condiciones independientemente de la causa que sean agudas.
Algunas condiciones agudas son más críticas que otras, algunas ameritan un soporte avanzado, pero siempre inicia el soporte con las medidas generales, ¿sí? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, chicos, entonces les agradezco mucho su atención, espero que salga bien en su examen, estudien bastante y bueno, ya nos estamos viendo. Cuídense mucho, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, cuídense todos.